El HMS Illustrious, o Ilustre, fue el barco líder de su clase de portaaviones construidos para la Royal Navy antes de la Segunda Guerra Mundial. Su primera asignación después de completar y trabajar fue con la flota del Mediterráneo, en la que el logro más notable de su avión fue hundir un acorazado italiano y dañar gravemente a otros dos durante la batalla de Tarento a finales de 1940. 2 meses más tarde, el portaaviones quedó paralizado por un ataque alemán de bombarderos y fue reparado en los Estados Unidos. Después de sufrir daños en el viaje de regreso a casa a finales de 1941 por una colisión con su barco hermano Formidable, el Ilustre fue enviado al Océano Índico a principios de 1942 para apoyar la invasión de Madagascar francesa de Vichy Operación Ironclad. Después de regresar a casa a principios de 1943, el barco fue reparado durante mucho tiempo y asignado brevemente a la Home Fleet. Fue transferido a Fort Ch. para la batalla de Salerno a mediados de 1943 y luego se reincorporó a la Flota del Este en el Océano Índico a principios de 1944. Sus aviones atacaron varios objetivos en las Indias Orientales holandesas ocupadas por los japoneses durante el año siguiente antes de que el Ilustre fuera transferido a la recién formada Flota Británica del Pacífico, BPF. El portaaviones participó en las primeras etapas de la batalla de Okinawa hasta que los defectos mecánicos derivados de los daños acumulados en la batalla se volvieron tan graves que se le ordenó volver a casa antes de tiempo para reparaciones en mayo de 1945. La guerra terminó mientras ella estaba en el astillero y el almirantazgo decidió modificarla para usarla como portaaviones de prueba y entrenamiento de Home Fleet. En este cargo, dirigió las pruebas de aterrizaje en cubierta para la mayoría de los aviones navales británicos de la posguerra a principios de la década de 1950. Ocasionalmente se la utilizó para transportar tropas y aviones hacia y desde despliegues extranjeros, así como para participar en ejercicios. En 1951 ayudó a transportar tropas para sofocar los disturbios en Chipre tras el colapso del Tratado Anglo-Egipcio de 1936. Fue pagado a principios de 1955 y vendido como chatarra a finales de 1956. El programa naval de 1936 de la Royal Navy autorizó la construcción de 2 portaaviones. El almirante Sir Reginald Henderson, Third Sea Lord y Controller of the Navy, estaba decidido a no modificar simplemente el diseño anterior del Ark Royal sin armadura. Creía que los portaaviones no podían ser defendidos con éxito por sus propios aviones sin algún tipo de sistema de alerta temprana. Sin eso no había nada que impidiera que los aviones terrestres los atacaran, especialmente en aguas confinadas como el Mar del Norte y el Mediterráneo. Esto significaba que el barco tenía que ser capaz de permanecer en acción después de sufrir daños y que su frágil avión tenía que protegerse por completo de los daños. La única forma de hacer esto era blindar completamente el hangar en el que se refugiaría el avión, pero poner tanto peso en lo alto del barco solo permitía un hangar de una sola planta debido a problemas de estabilidad. Esto redujo a la mitad la capacidad de la aeronave en comparación con los portaaviones no blindados más antiguos, intercambiando potencial ofensivo por capacidad de supervivencia defensiva. El Ilustre tenía 225,6 metros de eslora total y 216,4 metros en la línea de flotación. Su manga era de 29,2 metros en la línea de flotación y tenía un calado de 8,8 metros con carga profunda. Desplazó 23.000 toneladas con carga estándar cuando se completó. Su complemento era de aproximadamente 1.299 oficiales y marineros al finalizar en 1940. Para 1944 estaba muy superpoblada con una tripulación total de 1.997. Después de las modificaciones de la posguerra para convertirlo en un portaaviones de prueba, su dotación se redujo a 1.090 oficiales y marineros. El portaaviones tenía 3 turbinas de vapor con engranajes Parsons, cada una impulsando un eje, usando vapor suministrado por 6 calderas Admiralty de 3 tambores. Las turbinas fueron diseñadas para producir un total de 111.000 HP, 83.000 kW, suficiente para dar una velocidad máxima de 56 km por hora, con carga profunda. El 24 de mayo de 1940 el Illustrious realizó sus pruebas en el mar y sus motores alcanzaron los 113.700 HP, 84.800 kW. No se registraron sus velocidades exactas ya que tenía sus paravanes transmitidos, pero se estimó que podría haber hecho unos 57 km por hora, a plena potencia. Llevaba un máximo de 4.850 toneladas de fuel oil, lo que le dio un alcance de 19.800 km, a 19 km por hora, o 19.300 km, a 30 km por hora, o 11.700 km, a 46 km por hora. La cubierta de vuelo blindada de 229,5 metros tenía una longitud utilizable de 189 metros, debido a los prominentes redondeos en cada extremo diseñados para reducir los efectos de la turbulencia del aire causada por el portaaviones.
estructura en el despegue y aterrizaje de aeronaves y un ancho máximo de 29 metros. Se instaló una sola catapulta de avión hidráulica en la parte delantera de la cabina de vuelo. El portaaviones estaba equipado con dos elevadores no blindados en la línea central, cada uno de los cuales medía 13,7 por 6,7 metros. El hangar tenía 139 metros de largo y tenía un ancho máximo de 18,9 metros. Tenía una altura de 4,9 metros que permitía el almacenamiento del Endlease Boat F-4U Corsair cazas una vez que les cortaron las puntas de las alas. El hangar fue diseñado para acomodar 36 aviones, para los cuales se proporcionaron 230.300 litros de combustible de aviación. El armamento principal de la clase Illustrious constaba de 16 cañones de doble propósito de disparo rápido, KF, de 110 milímetros en 8 torretas de 2 cañones, 4 en sponsons a cada lado del casco. Los techos de las torretas de los cañones sobresalían por encima del nivel de la cubierta de vuelo para permitirles disparar a través de la cubierta a gran altura. Sus defensas antiaéreas ligeras incluían 6 monturas óctuples para cañones antiaéreos, KF, de 2 libras, pom-pom, 2 a proa y popa de su isla, y 2 en sponsons en el lado de babor del casco. La finalización de Illustrious se retrasó 2 meses para equiparla con un radar de alerta temprana tipo 79Z. Fue el primer portaaviones del mundo en estar equipado con un radar antes de su finalización. Esta versión del radar tenía antenas de transmisión y recepción separadas, lo que requería agregar un nuevo mástil principal en el extremo de popa de la isla para montar el transmisor. Los portaaviones de la clase Illustrious tenían una cubierta de vuelo protegida por 76 milímetros de blindaje y los lados y extremos internos de los hangares tenían 114 milímetros de espesor. La cubierta del hangar en sí tenía un grosor de 64 milímetros y se extendía por todo el ancho de la nave para encontrarse con la parte superior del cinturón blindado de la línea de flotación de 114 milímetros. El sistema de defensa submarina era un sistema en capas de compartimentos llenos de líquido y aire respaldados por un mamparo astillado de 38 milímetros. Mientras estaba en reparación en 1941, el redondeo hacia abajo trasero de Illustrious se aplanó para aumentar la longitud utilizable de la cabina de vuelo a 204,2 metros. Esto aumentó su complemento de aviones a 47 aviones mediante el uso de un parque de cubierta permanente de 6 aviones. Su armamento antiaéreo ligero también se incrementó con la adición de 10 cañones automáticos Oerlikon de 20 milímetros en monturas individuales. Además se sustituyeron las 2 cortinas cortafuego de acero del hangar por unas de amianto. Después de su regreso al Reino Unido ese mismo año, su radar tipo 79Z fue reemplazado por un sistema tipo 281 y se montó un radar de artillería tipo 285 en uno de los principales directores de control de incendios. Los tripulantes adicionales, el personal de mantenimiento y las instalaciones necesarias para respaldar estas aeronaves, armas y sensores aumentaron su tripulación a 1.326 oficiales y marineros. Durante sus reacondicionamientos de 1943, la cabina de vuelo se modificó para extender su longitud utilizable a 225,6 metros y probablemente se agregaron estabilizadores en este momento. Estas eran vigas en forma de U que se extendían desde el costado de la cabina de vuelo en el que se colocaron las ruedas de cola de los aviones. La aeronave fue empujada hacia atrás hasta que las ruedas principales estuvieron cerca del borde de la cabina de vuelo para permitir que se almacenaran más aeronaves en la plataforma. Las monturas gemelas Oerlikon reemplazaron a la mayoría de las monturas individuales. Se agregaron otras monturas gemelas para que en mayo tuviera un total de 18 monturas gemelas y 2 individuales. El radar tipo 281 fue reemplazado por un tipo 281M mejorado y se agregó un tipo 79M de antena única. Se agregaron radares de artillería tipo 282 para cada uno de los directores pom-pom y el resto de los directores principales fueron equipados con radares tipo 285. El radar indicador de objetivo tipo 272 se montó sobre su puente. Estos cambios aumentaron la capacidad de su avión a 57 y provocaron que su tripulación aumentara a 1.831 oficiales y marineros. Un año después, en preparación para su servicio contra los japoneses en el Pacífico, una montura óctuple pom-pom de estribor, directamente detrás de la isla, fue reemplazada por 2 cañones antiaéreos Bofors de 40 milímetros. Se agregaron 2 monturas gemelas Oerlikon más y se cambiaron los tubos de sus calderas. En ese momento, su complemento era de 1.997 oficiales y soldados. Para 1945, el desgaste acumulado y los daños por choque no diagnosticados en Illustrious, la maquinaria causó vibraciones severas en su eje central de la hélice a altas velocidades. En un esfuerzo por solucionar el problema, se retiró la hélice y el eje se bloqueó en su lugar en febrero.
Estas medidas radicales lograron reducir, pero no eliminar, las vibraciones y redujeron la velocidad del barco a unos 44 km por hora. El Illustrious había sido gravemente dañado bajo el agua por una bomba en abril de 1945 y se le ordenó regresar a casa para reparaciones el mes siguiente. Comenzó las reparaciones permanentes en junio que estaban programadas para durar 4 meses. La Royal Navy planeó equiparlo como buque insignia, quitarle los cañones de popa de 4,5 pulgadas a cambio de un mayor alojamiento y reemplazar algunos de sus Oerlikon con cañones antiaéreos de 2 libras, pero el final de la guerra en agosto hizo que la Royal Navy reevaluar sus necesidades. En septiembre se decidió que el Illustrious se convertiría en el portaaviones de prueba y entrenamiento para Home Fleet y sus reparaciones se cambiaron en un reacondicionamiento prolongado que duró hasta junio de 1946. Su tripulación se redujo drásticamente por su cambio de función y conservó sus cañones de popa de 114 mm. Su armamento antiaéreo ligero ahora constaba de 6 monturas pom-pom octuples, 18 Oerlikons individuales y 17 monturas Bofors individuales y 2 gemelas. La cabina de vuelo se extendió hacia adelante, lo que aumentó su longitud total a 228,1 metros. El director de ángulo alto en la cima de la isla fue reemplazado por un radar de dirección de caza SM-1 estadounidense. Se agregó un sistema de indicación de objetivo tipo 293M y el tipo 281M fue reemplazado por un prototipo de radar de alerta temprana tipo 960. La suma total de los cambios desde su puesta en marcha aumentó su desplazamiento a plena carga en 2.520 toneladas. En 1947 llevaba 5 pompones de 8 cañones, 17 Bofors y 16 Oerlikons. Se instaló una hélice de 5 palas en su eje central, aunque el creciente desgaste de sus ejes exteriores anuló parcialmente la reducción de la vibración. Mientras realizaba pruebas en 1948, después de otra reparación, alcanzó una velocidad máxima de 54 km por hora, desde 110.680 HP, 82.530 kW. 2 años después hizo 53,7 km por hora con 111.450 HP, 83.110 kW. En algún momento después de 1948, el armamento antiaéreo ligero del barco se redujo a 2 cañones gemelos, 19 cañones individuales de 40 mm y 6 Oerlikon. El Illustrious es el cuarto barco de su nombre, fue ordenado como parte del programa naval de 1936 de Vickers Armstrongs el 13 de abril de 1937. La construcción se retrasó por la lentitud en las entregas de sus placas de blindaje porque la industria se ha visto paralizado por la falta de pedidos en los últimos 15 años como resultado del Tratado Naval de Washington. Como consecuencia, su armadura de cubierta de vuelo tuvo que ser ordenada a Vitco Viceminin Andiron Corporation en Checoslovaquia. Fue colocada en su astillero Barrow-in-Furnes 2 semanas después como astillero número 732 y votado el 5 de abril de 1939. Fue bautizado por Lady Anderson, esposa del Tir Sea Lord recientemente retirado. El Illustrious fue luego remolcado a Buccleuch Dock para su equipamiento y el capitán Dennis Boyd fue designado para comandarlo el 29 de enero de 1940. Fue comisionado el 16 de abril de 1940 y excluyendo su armamento, su construcción costó 2.295.000 libras. Mientras se trasladaba el Illustrious en preparación para sus pruebas de aceptación el 24 de abril, el remolcador Polgard volcó con la pérdida de 3 tripulantes. El portaaviones realizó pruebas preliminares de vuelo en el Firth of Clyde con 6 bombarderos torpederos Fairey Swordfish que habían sido subidos a bordo antes. A principios de junio, cargó al personal de los escuadrones 806, 815 y 819 en Devonport Royal Dockyard. El escuadrón 806 estaba equipado con bombarderos en picado Blackburn Squad y Fairey Fulmar cazas, y los 2 últimos escuadrones estaban equipados con Swordfish. Comenzó a trabajar en Plymouth, pero la conquista alemana de Francia hizo que esto fuera demasiado arriesgado, y el Illustrious navegó hacia las Bermudas a finales de mes para continuar trabajando. Esto se completó el 23 de julio, cuando llegó al Clyde y despegó de su avión. El portaaviones estaba atracado en Clydeside para una reparación menor al día siguiente. Llegó a Scapa Flow el 15 de agosto y se convirtió en el buque insignia del contraalmirante Lunley Lister. Sus escuadrones volaron de regreso a bordo y navegó hacia el Mediterráneo el 22 de agosto con 15 Fulmars y 18 Swordfish a bordo. Después de repostar en Gibraltar, el Illustrious y el acorazado Valiant fueron escoltados al Mediterráneo por Force H como parte de la Operación Sombreros, durante la cual sus Fulmars derribaron 5 bombarderos italianos y sus cañones antiaéreos 2 más. Ahora escoltados por la mayor parte de la flota del Mediterráneo, 8 de sus Swordfish, junto con algunos del portaaviones Eagle, atacaron la base de hidroaviones italianos en Rodas en la mañana del 3 de septiembre.
Pocos días después de la invasión italiana de Egipto, el Ilustre voló 15 Swordfish durante la noche de luna del 16 al 17 de septiembre para atacar el puerto de Bengasi. Los aviones del Escuadrón 819 colocaron 6 minas en la entrada del puerto, mientras que los del Escuadrón 815 hundieron el destructor Borea y 2 cargueros por un total de 10.192 toneladas de registro bruto, TRB. Más tarde, el destructor Aquilone golpeó una de las minas y se hundió. Durante el viaje de regreso a Alejandría, el submarino italiano Corallo atacó sin éxito a los barcos británicos. Mientras escoltaba un convoy a Malta el 29 de septiembre, los Fulmars del portaaviones disolvieron los ataques de los bombarderos torpederos y de alto nivel italianos, derribando uno por la pérdida de un caza. Mientras regresaba de otra misión de escolta de convoyes, Swordfish Sophie Justreux y Agle atacaron el aeródromo italiano en la isla de Leros en la noche del 13 al 14 de octubre. En la batalla de Tarento, a su llegada al Mediterráneo, Lister propuso un ataque aéreo de portaaviones sobre la flota italiana en su base de Tarento, tal y como la Royal Navy venía planeando desde la crisis de Abisinia de 1935, y el almirante Andrew Cunningham, comandante de la flota del Mediterráneo, aprobó la idea. Para el 22 de septiembre de 1940. El ataque con ambos portaaviones disponibles estaba originalmente planeado para el 21 de octubre, aniversario de la batalla de Trafalgar, pero un incendio en el hangar a bordo del Illustrious el 18 de octubre obligó a posponerlo hasta el 11 de noviembre, cuando la siguiente fase favorable del ocurrió la Luna. El fuego destruyó 3 Swordfish y dañó gravemente a otros 2, pero fueron reemplazados por aviones de Agle, cuyos tanques de combustible contaminados le impidieron participar en el ataque. Las reparaciones se completaron antes de fin de mes y ella escoltó un convoy a Grecia, durante el cual sus Fulmars derribaron un hidroavión Kant Z-506B que los seguía. Zarpó de Alejandría el 6 de noviembre, escoltada por los acorazados Warspite, Malaya y Valiant, 2 cruceros ligeros y 13 destructores, para proporcionar cobertura aérea a otro convoy a Malta. En ese momento, su grupo aéreo fue reforzado por varios Gloster Sea Gladiators de Agle que complementaban a los cazas del Escuadrón 806, así como a los bombarderos torpederos del 813 y del 824 escuadrones. El antiguo avión fue transportado como parque de cubierta permanente y 2 días después derribaron un hidroavión Kant Z-501. Más tarde, ese día 7 bombarderos medianos Savoia Marchetti SM-79 fueron interceptados por 3 Fulmar que afirmaron haber derribado un bombardero y dañado a otro. En realidad dañaron gravemente 3 de los aviones italianos. Un Z-501 que buscaba la flota fue derribado el 10 de noviembre por un Fulmar y otro el 11. Un vuelo de 9 SM-79 fue interceptado más tarde ese día y los Fulmar afirmaron haber dañado a uno de los bombarderos, aunque en realidad no pudo regresar a la base. 3 Fulmar adicionales habían volado a bordo desde Ark Royal unos días antes, cuando ambos portaaviones estaban cerca de Malta, que elevó su fuerza hasta 15 Fulmars, 24 Swordfish y de 2 a 4 Sea Gladiators. 3 Swordfish se estrelló poco después del despegue el 10 y 11 de noviembre, probablemente debido a la contaminación del combustible, y los miembros de la tripulación de mantenimiento pasaron todo el día drenando laboriosamente todos los tanques de combustible y rellenándolos con gasolina limpia. Esto dejó solo 21 aviones disponibles para el ataque. Ahora aumentada por refuerzos del Reino Unido, la flota del Mediterráneo separó al Ilustre, 4 cruceros y 4 destructores a un punto a 270 kilómetros al sureste de Tarento. La primera ola de una docena de aviones, todo lo que el barco podía lanzar al mismo tiempo, despegó a las 20 y 40 horas y la segunda ola de 9 a las 21 y 34 horas. 6 aviones en cada ataque aéreo estaban armados con torpedos y el resto con bombas o bengalas, o ambos para complementar la luna de 3/4. La Royal Air Force, RAF, había posicionado un hidroavión Sword Sunderland frente al puerto para buscar cualquier movimiento hacia o desde el puerto y esto fue detectado a las 17 y 55 horas por localizadores acústicos. Y nuevamente a las 20 y 40 horas, alertando a los defensores. El ruido del primer ataque aéreo que se avecinaba se escuchó a las 22 y 25 horas y los cañones antiaéreos que defendían el puerto abrieron fuego poco después, al igual que los de los barcos en el puerto. El avión que transportaba torpedos de la primera ola anotó un impacto en el acorazado Conte di Cavour y 2 en el acorazado Littorio recientemente terminado, mientras que los 2 lanzabengalas bombardearon el depósito de almacenamiento de petróleo con poco efecto. Los 4 aviones cargados con bombas incendiaron un hangar en la base de hidroaviones y golpearon al destructor Libeccio con una bomba que no detonó. El destructor Fulmine, o el Conte di Cavour, derribó el avión que puso un torpedo en este último barco, pero el avión restante regresó al Illustrious.
Un avión que transportaba torpedos de la segunda ola se vio obligado a regresar cuando su tanque de combustible externo de largo alcance se cayó, pero los otros golpearon al Littorio una vez más y el Duilio fue golpeado una vez cuando atacaron a partir de las 23:55 horas. Los dos lanzabengalas también bombardearon el depósito de almacenamiento de petróleo con un efecto mínimo, y una bomba atravesó el casco del crucero pesado Trento sin detonar. Un bombardero torpedero fue derribado, pero el otro avión regresó. Se planeó un ataque aéreo de seguimiento para la noche siguiente en base a las evaluaciones pesimistas de las tripulaciones aéreas, pero se canceló debido al mal tiempo. Fotos de reconocimiento tomadas por la RAF mostraba 3 acorazados con sus cubiertas inundadas y rodeadas de charcos de petróleo. Los dos ataques aéreos habían cambiado el equilibrio de poder en el Mediterráneo al hacer que el Conte di Cavour no estuviera disponible para el resto de la guerra y dañar gravemente al Littorio y al Duilio. Las operaciones posteriores en el Mediterráneo, mientras se dirigía a Alejandría, los Fulmar del barco se enfrentaron a 4 Kant Z-506B, reclamando 3 derribados y el cuarto dañado, aunque los registros italianos indican la pérdida de solo 2 aviones el 12 de noviembre. 2 semanas después 15 Swordfish atacaron posiciones italianas en Leros, perdiendo un Swordfish. Mientras estaba fuera de Malta 2 días después, 6 de los cazas del portaaviones se enfrentaron a un número igual de cazas biplanos Fiat CR-42 Falco, derribando a uno y dañando a otros 2. Un Fulmar sufrió daños leves durante la batalla. En la noche del 16 al 17 de diciembre, 11 Swordfish bombardearon Rodas y la isla de Stampalia con poco efecto. 4 días después, el Ilustre atacó 2 convoyes cerca de las islas Kerkena y hundió 2 barcos mercantes por un total de 7.437 TRB. En la mañana del 22 de diciembre, 13 Swordfish atacaron el puerto de Trípoli, provocando incendios y atacando almacenes varias veces. El portaaviones llegó a Alejandría 2 días después. El 7 de enero de 1941 el Illustrious zarpó para brindar cobertura aérea a los convoyes a El Pireo, Grecia y Malta como parte de la Operación Exceso. Para esta operación, sus cazas fueron reforzados por un destacamento de 3 Fulmars del Escuadrón 805. Durante la mañana del 10 de enero, su Swordfish atacó un convoy italiano sin efectos significativos. Más tarde, esa mañana, 3 de los 5 Fulmars en Combat Air Patrol, CAP, se enfrentaron a 3 SM-79 a baja altura, reclamando un derribo. Un Fulmar resultó dañado y se vio obligado a regresar al portaaviones, mientras que los otros 2 agotaron sus municiones y combustible durante el combate y aterrizaron en Alfar. Aeródromo en Malta. El par restante se enfrentó a un par de SM-79 que transportaban torpedos, dañando uno lo suficiente como para estrellarse al aterrizar. Tenían poca munición y estaban fuera de posición, ya que persiguieron al avión italiano a más de 80 kilómetros del Illustrious. El portaaviones lanzó 4 reemplazos a las 12:35 horas, justo cuando entre 24 a 36 Junker Ju-87 Stuka bombarderos en picado del primer grupo Dive Bomberwing 1, primer grupo Sturmkampfgeschwader, STG, y el segundo grupo Dive Bomberwing 2, segundo grupo, STG, comenzaron su ataque, liderados por Paul Werner Ocel. Otro par intentaba despegar cuando la primera bomba de 250 o 500 kilos golpeó justo delante del ascensor de popa, destruyendo el Fulmar cuyo motor no había arrancado y detonando en lo alto del ascensor bien. El otro avión despegó y se enfrentó a los Tucas cuando salían de su picado. El portaaviones fue golpeado 5 veces más en este ataque, uno de los cuales penetró en el elevador de popa no blindado y detonó debajo de él, destruyéndolo y la estructura circundante. Una bomba golpeó y destruyó el soporte pom-pom delantero de estribor más cercano a la isla, mientras que otra atravesó el soporte pom-pom de babor más adelante y no detonó, aunque sí provocó un incendio. Una bomba penetró el borde exterior de la cubierta de vuelo del puerto de proa y detonó a unos 3 metros sobre el agua, acribillando la estructura del casco adyacente con agujeros que provocaron inundaciones en algunos compartimentos y provocaron un incendio. El golpe más dañino fue una gran bomba que penetró a través del blindaje de la cubierta por delante del elevador de popa y detonó 10 pies por encima de la cubierta del hangar. La explosión provocó un incendio grave, destruyó el sistema de rociadores contra incendios trasero, dobló el elevador delantero como un aro y destrozó las cortinas de fuego en astillas letales. También abrió un agujero en la cubierta del hangar, dañando áreas 3 cubiertas más abajo. Los Tucas también estuvieron a punto de perderse Ilustre con 2 bombas, que provocaron daños menores e inundaciones. Los múltiples golpes en el extremo de popa del portaaviones dañaron su mecanismo de dirección, aunque pronto fue reparado. Otro ataque de 13 Ju-87 a las 13:20 horas golpeó el barco una vez más en el pozo de elevación de popa, lo que nuevamente dejó sin dirección y redujo su velocidad a 28 km por hora.
Este ataque fue interceptado por 6 de los Fulmar del barco que se habían rearmado y repostado en tierra después de haber arrojado sus bombas, pero solo 2 de los bombarderos en picado resultaron dañados antes de que los Fulmar se quedaran sin municiones. El portaaviones, que solo se dirigía con sus motores, fue atacado varias veces más antes de entrar en el rompeolas de Grand Harbor a las 21:04 horas, todavía en llamas. Los ataques mataron a 126 oficiales y hombres e hirieron a 91. 9 Swordfish y 5 Fulmars fueron destruidos durante el ataque. Un pez espada adicional, pilotado por el teniente Charles Lamb, estaba intentando aterrizar cuando las bombas comenzaron a caer y se vio obligado a amerizar cuando se quedó sin combustible. La tripulación fue rescatada por el destructor Juno. Los artilleros británicos afirmaron haber derribado 5 Ju-87 y el fuego antiaéreo de la flota se cobró otros 3. Los registros alemanes muestran la pérdida de 3 Tucas y otro se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. Mientras reparaban su dirección en Malta, el Illustrieux fue bombardeado nuevamente el 16 de enero por 17 bombarderos medianos Junker Ju-88 y 44 Stukas. Los pilotos del Escuadrón 806 afirmaron haber derribado a 2 de los primeros y posiblemente dañado otro par, pero una bomba de 500 kilos penetró en su cubierta de vuelo detrás del ascensor trasero y detonó en la cabina diurna del capitán. Varias otras bombas casi golpean el portaaviones, pero solo causaron daños menores. 2 días después, uno de los 3 Fulmar que interceptaron un ataque aéreo del eje en los aeródromos de Malta fue derribado sin supervivientes. Solo un Fulmar estaba en servicio el 19 de enero, cuando el portaaviones fue atacado varias veces y derribado. El Ilustre no fue golpeado durante estos ataques, pero estuvo a punto de fallar varias veces y las ondas de choque resultantes de sus detonaciones desalojaron suficientes placas del casco para causar una inclinación inmediata de 5 grados, agrietaron los cimientos de hierro fundido de su turbina de babor y dañaron otra maquinaria. El historiador naval J. Brown señaló que no hay duda de que la cubierta blindada la salvó de la destrucción. Ningún otro portaaviones tomó algo como este nivel de castigo y sobrevivió. Sin aviones a bordo, navegó a Alejandría el 23 de enero escoltada por 4 destructores, para reparaciones temporales que duraron hasta el 10 de marzo. Boyd fue ascendido a contraalmirante el 18 de febrero y relevó a Lister como contraalmirante portaaviones. Transfirió su bandera a Formidable cuando llegó a Alejandría el 10 de marzo, justo antes de que el Illustrieux zarpara hacia Port Said para comenzar su tránsito por el canal de Suez. Los alemanes habían puesto minas en el canal antes. Limpiar las minas y los barcos hundidos por ellas fue un proceso lento e Illustrieux no llegó a la bahía de Suez hasta el 20 de marzo. Luego el barco zarpó hacia Durban, Sudáfrica, para que se evalúe la extensión de su daño bajo el agua en el dique seco allí. Llegó a Durban el 4 de abril y permaneció allí durante 2 semanas. El portaaviones finalmente llegó a Norfolk Navy Yard de los Estados Unidos el 12 de mayo para reparaciones permanentes. Se realizaron algunas modificaciones importantes en los arreglos de su cabina de vuelo, incluida la instalación de un nuevo elevador de popa y la modificación de la catapulta para que la usen los aviones de fabricación estadounidense. Su armamento antiaéreo ligero también se incrementó durante el reacondicionamiento. El capitán Lord Louis Mountbatten relevó a su capitán interino el 12 de agosto, aunque no llegó a bordo hasta el 28 de agosto. Fue enviado casi de inmediato a una gira de conferencias para influir en la opinión pública estadounidense, hasta que fue llamado a casa en octubre y relevado por el capitán Talbot el 1 de octubre. El trabajo se completó en noviembre y el Ilustre partió el 25 de octubre para las pruebas frente a Jamaica y para cargar la docena de Swordfish de 810 y 829 escuadrones. Regresó a Norfolk el 9 de diciembre para encontrarse con el Formidable, que también había sido reparado allí, y los portaaviones zarparon hacia casa 3 días después. En la noche del 15 al 16 de diciembre el Illustrieux chocó con Formidable en una tormenta moderada. Ninguno de los barcos sufrió daños graves, pero el Illustrieux tuvo que reducir la velocidad para apuntalar los mamparos suspendidos en la proa y realizar reparaciones temporales en la cubierta de vuelo delantera. Llegó a Greenock el 21 de diciembre y se realizaron reparaciones permanentes desde el 30 de diciembre hasta finales de febrero de 1942 en el astillero de Camel Laird en Birkenhead. Mientras trabajaba en su grupo aéreo en marzo, reforzado por los cazas Grumman Martlet, el nombre británico del F-4F Wildcat, de los escuadrones 881 y 882, realizó pruebas de un caza Supermarine Spitfire enganchado, el prototipo del Seafire. La conquista de la Malaya británica y las Indias Orientales holandesas a principios de 1942 abrió la puerta a los avances japoneses en el Océano Índico.
La isla de Madagascar, controlada por los franceses de Vichy, se encontraba a horcajadas en la línea de comunicación entre la India y el Reino Unido, y los británicos estaban preocupados de que los franceses accedieran a ocupar la isla como lo habían hecho con la ocupación japonesa de la Indochina francesa en 1940. Prevenir esto requería una invasión preventiva de Diego Suárez prevista para mayo de 1942. El ilustre se vio interrumpido su trabajo el 19 de marzo para prepararse para unirse a la Flota del Este en el Océano Índico y participar en el ataque. Zarpó 4 días después, habiendo embarcado 21 Swordfish, 9 Martlet del segundo 881 Squadron y 6 Martlet del primer 882 Squadron, y 2 cazas Fulmar, antes de escoltar un convoy de tropas que transportaba a algunos de los hombres asignados para el asalto. El 2 de abril se produjo un incendio en un hangar que destruyó 11 aviones y mató a un tripulante, pero no causó daños graves al barco. Se hicieron reparaciones en Freetown, Sierra Leona, donde su avión destruido fue reemplazado y aumentado por 12 cazas Martlet II adicionales del HMS Archer, mientras que 2 aviones Martlet I fueron a su vez transferidos a Archer, elevando el complemento total de aviones del Illustrious a 47. Después de su estancia en Freetown, el Illustrious se dirigió a Durban. Durante el viaje, su personal también instaló un radar ASB en el Swordfish de reemplazo. Un Martlet I estaba equipado con alas plegables. Los aviones del Illustrious tenían la tarea de atacar las unidades navales y los barcos franceses y de defender la flota de invasión, mientras que su media hermana, Indomitable, brindaba apoyo aéreo a las fuerzas terrestres. Para la operación, el grupo aéreo del portaaviones contaba con 25 Martlets, un Fulmar de combate nocturno y 21 Swordfish, y en consecuencia, se vio obligado a tener un estacionamiento en cubierta permanente de 5 Martlets y un Swordfish. Antes del amanecer del 5 de mayo, lanzó 18 Swordfish junto con 8 Martlets. El primer vuelo de 6 Swordfish, portando torpedos, atacó sin éxito al aviso de Entrecasteux, pero hundió al crucero mercante armado MS Bougainville. El segundo vuelo, llevando cargas de profundidad, hundieron el submarino Bebeciers, mientras que el tercer vuelo arrojaba panfletos sobre los defensores antes de atacar una batería de artillería y del de Entrecasteux. Un avión del tercer vuelo se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia y su tripulación fue capturada por los franceses. Más tarde ese mismo día, el de Entrecasteux intentó hacerse a la mar, pero fue bombardeada con éxito por un pez espada del Escuadrón 829 y encalló deliberadamente para evitar hundirse. Otros 3 Swordfish completaron su destrucción. A la mañana siguiente, Martlets del Escuadrón 881 interceptaron 3 Potez bombarderos de reconocimiento, derribando a 2 y obligando al otro a retirarse, mientras que Swordfish lanzaba paracaidistas ficticios como distracción. Un pez espada que patrullaba hundió el submarino Leeros y otro vio barcos que bombardeaban las defensas francesas. En la mañana del 7 de mayo, Martlets del Escuadrón 881 interceptaron 3 cazas Morane Saunier MS-406 en una misión de reconocimiento. Los 3 fueron derribados por la pérdida de un Martlet. Además de las otras pérdidas enumeradas, el Fulmar del Escuadrón 882 fue derribado mientras brindaba apoyo en tierra. El avión de Illustrious realizó 209 salidas y sufrió 6 accidentes de aterrizaje en cubierta, incluidos 4 de Martlets. Luego fue asignada formalmente a la Flota del Este y después de un breve reacondicionamiento en Durban, navegó a Colombo, Ceilán, y se convirtió en el buque insignia del contraalmirante portaaviones Flota del Este, Dennis Boyd, su ex capitán. A principios de agosto, el portaaviones participó en la Operación Puñalada, una invasión señuelo de las Islas Andamán para distraer a los japoneses cuando los estadounidenses estaban invadiendo la isla de Guadalcanal en el Pacífico Sur. El capitán Robert Cunliffe relevó a Talbot el 22 de agosto. El 10 de septiembre, el portaaviones cubrió el desembarco anfibio que abrió la Operación Streamline-Jane, la ocupación del resto de Madagascar y el desembarco en Tamatave 8 días después, pero no se encontró resistencia significativa y su avión no fue necesario. Para esta operación, tenía a bordo 6 Fulmars del Escuadrón 806, 23 Martlets del Escuadrón 881 y 18 Swordfish de los Escuadrones 810 y 829. Después de una visita de despedida del comandante de la Flota del Este, el almirante Sir James Somerville, el 12 de enero de 1943, el Illustrious zarpó de regreso a casa al día siguiente. Voló de su avión a Gibraltar el 31 de enero y continuó hasta el Clyde, donde llegó 5 días después. Realizó pruebas de aterrizaje en cubierta para prototipos de los cazas Blackburn Firebrand y Fairey Firefly, así como del bombardero en picado torpedo Fairey Barracuda del 8 al 10 de febrero.
El 26 de febrero comenzó un reacondicionamiento en Birkenhead que duró hasta el 7 de junio, durante el cual se amplió su cabina de vuelo, se instalaron nuevos radares, se aumentó su armamento antiaéreo ligero y se instalaron dos nuevos cables de detención. Se instalaron detrás del elevador trasero, lo que aumentó su área de aterrizaje efectiva. Mientras realizaba sus pruebas posteriores al reacondicionamiento, también realizó pruebas de vuelo para Martlet VS y Barracudas. Ambos conjuntos de pruebas se completaron el 18 de julio, momento en el que el Ilustre se había unido a la Home Fleet. El 26 de julio partió hacia el mar de Noruega como parte de la Operación Gobernador, junto con el acorazado Anson, el acorazado estadounidense Alabama y el portaaviones ligero Unicorn, en un intento de engañar a los alemanes haciéndoles creer que Sicilia no era el único objetivo para una invasión aliada. El Escuadrón 810 fue la única unidad retenida de su grupo aéreo anterior y había sido reequipada con Barracudas durante su reacondicionamiento. Su tripulación de combate se incrementó con los escuadrones 878 y 890, cada uno con 10 Martlet 5 y el escuadrón 894 con 10 Seafire 2C. Estos últimos aviones carecían de alas plegables y no cabían en los ascensores. Los barcos británicos fueron avistados por hidroaviones Blomibos BB-138 y el 890 Squadron derribó dos de ellos antes de que la flota regresara a Scapa Flow el 29 de julio. Se transfirió a Greenock a finales de mes y zarpó el 5 de agosto para brindar cobertura aérea al transatlántico RMS Mary mientras transportaba al primer ministro Winston Churchill a la conferencia de Quebec. Una vez que el convoy estuvo fuera del alcance de los aviones alemanes, el Illustrious abandonó el convoy y regresó a Greenock el 8 de agosto. Junto con el Unicorn, navegó hacia el Mediterráneo el 13 de agosto para preparar el desembarco en Salerno, Operación Avalancha, llegando a Malta una semana después. Su grupo aéreo fue reforzado en este momento por 4 Martlets más, cada uno para los escuadrones 878 y 890. Fue asignado a Force H para la operación que tenía la tarea de proteger a la fuerza anfibia del ataque de la flota italiana y proporcionar cobertura aérea a los portaaviones que apoyaban a la fuerza de asalto. Los italianos no hicieron ningún esfuerzo por atacar a las fuerzas aliadas, y lo más notable que hizo cualquiera de sus aviones fue cuando uno de los Martlets del escuadrón 890 escoltó a un avión italiano que se rendía a Sicilia. Antes de que el Illustrious zarpara hacia Malta, transfirió 6 Seafires al Unicorn para reemplazar algunos de los aviones de este último destrozados en accidentes de aterrizaje en cubierta. Luego 4 de estos volaron a tierra para realizar operaciones hasta que se reincorporaron a Illustrious el 14 de septiembre en Malta. Luego regresó a Gran Bretaña el 18 de octubre para una reparación rápida en Birkenhead que incluyó mejoras adicionales en la cabina de vuelo y el refuerzo de su armamento antiaéreo ligero. Se embarcó en las Barracudas de los escuadrones 810 y 847 del ala de reconocimiento de bombarderos y torpedos navales número 21, el 27 de noviembre antes de comenzar su trabajo 3 días después. El ala de combate naval número 15 con los escuadrones Bow Corsairs de 1830 y 1833 todavía estaban entrenando en tierra y volaron a bordo antes de que terminara el trabajo el 27 de diciembre. El Illustrious partió de Gran Bretaña el 30 de diciembre y llegó a Trincomalee, Ceilán, el 28 de enero de 1944. Pasó la mayor parte de los siguientes meses entrenando, aunque participó en varias incursiones con la flota del este en busca de buques de guerra japoneses en la bahía de Bengala y cerca de la costa de Sumatra. La flota partió de Trincomalee el 21 de marzo para reunirse con el portaaviones estadounidense Saratoga en preparación para operaciones combinadas contra las instalaciones japonesas en las Indias Orientales holandesas y las Islas Andamán. La primera operación llevada a cabo por ambos portaaviones fue un ataque aéreo a la pequeña base naval de Saban, en el extremo norte de Sumatra, Operation Cockpit. El grupo aéreo del portaaviones estaba formado por 21 Barracudas y 28 Corsairs para la operación. Illustrious lanzó 17 de los primeros escoltados por 13 de los últimos en la mañana del 19 de abril. Los bombarderos estadounidenses atacaron la navegación en el puerto mientras que los aviones británicos atacaron las instalaciones costeras. Los tanques de almacenamiento de petróleo fueron destruidos y las instalaciones portuarias gravemente dañadas por los Barracudas. No hubo oposición aérea y los combatientes afirmaron haber destruido 24 aviones en tierra. Todos los aviones británicos regresaron sanos y salvos, aunque un caza estadounidense se vio obligado a abandonar durante el regreso a casa. Se ordenó al Saratoga que partiera hacia casa para una reparación antes del 19 de mayo y Somerville quería montar un ataque más cuando salía del Océano Índico. Eligió la base naval y la refinería de petróleo en Surabaya, Java, Operación Transom, y la distancia desde la base de la flota de las Indias Orientales recientemente renombrada en Ceilán requería reabastecimiento de combustible en el Golfo de Exmouth en la costa occidental de Australia antes del ataque.
La necesidad de atacar desde el sur, en todo el ancho de Java, significó que el objetivo estaba fuera del alcance del Barracuda y los escuadrones 810 y 847 fueron reemplazados por los 18 Grumman Avengers de los escuadrones 832 y 845. Para la misión temprano en la mañana del 17 de mayo, el portaaviones lanzó los 18 Avengers, escoltados por 16 Corsairs. Un Avenger se estrelló en el despegue y un Avenger estadounidense fue derribado sobre el objetivo. Solo se hundió un barco pequeño y la refinería sufrió pocos daños. El Saratoga y sus escoltas se separaron después de repostar nuevamente en el Golfo de Exmouth y la flota de las Indias Orientales regresó a Trincomalee el 27 de mayo, donde reembarcó el ala número 21. El 10 de junio, el Illustrious y el portaaviones de escolta Telling se hicieron a la mar para simular otro ataque aéreo el Saban como una forma de distraer a los japoneses mientras los estadounidenses atacaban aeródromos en las Islas Marianas y se preparaban para invadir la isla de Saipan. Para el ataque planeado a Port Blair en las Islas Andaman a mediados de junio, su grupo aéreo fue reforzado por los 14 Corsairs del 1837 Squadron. Se aterrizaron 6 barracudas del número 21 TBR Wing para dejar espacio para los cazas adicionales. El 21 de junio el portaaviones lanzó 15 barracudas y 23 Corsairs contra el aeródromo y el puerto de Port Blair. 2 de los barracudas se vieron obligados a regresar con problemas en el motor antes de que comenzara el ataque y otro fue derribado sobre el objetivo. Además, un Corsair se vio obligado a amerizar. El piloto fue rescatado por un destructor. El mal tiempo degradó la precisión de las barracudas y se infligieron pocos daños, aparte de algunos aviones destruidos en tierra y algunas pequeñas embarcaciones hundidas en el puerto. Con más de 50 aviones en el aire en un momento, los británicos se dieron cuenta de que un accidente de una sola cubierta podría resultar en la pérdida de todos los aviones en el aire, porque no había otro portaaviones disponible para aterrizar a bordo. Sus barcos gemelos, el Indomitable y el Victorious, llegaron a finales de junio, aunque solo los pilotos de este último estaban listos para el combate. El capitán Charles Lambe fue nombrado nuevo capitán del Illustrious el 21 de mayo, pero no pudo unirse a su nuevo barco hasta el 9 de julio. Somerville decidió atacar de nuevo a Saban, Operación Carmesí, aunque los barcos de la flota de las Indias Orientales bombardearían el puerto mientras los cazas del Ilustre y el Victorioso los vio y protegió la flota. Como los barracudas solo se necesitaban para patrullas antisubmarinas, el primero embarcó solo 9, mientras que el último barco voló con todos sus barracudas. En la madrugada del 25 de julio, el Illustrious lanzó 22 Corsairs para Cap y para observar los disparos navales y tomar fotografías para evaluar los daños posteriores al ataque. El bombardeo fue muy eficaz, hundiendo 2 pequeños cargueros y dañando gravemente las instalaciones portuarias y de almacenamiento de petróleo. Un Corsair fue derribado por fuego antiaéreo japonés, aunque el piloto fue rescatado después de amerizar. Mientras la flota se retiraba, el Cap del Illustrious interceptó y derribó un caza Nakajima Ki-43 nombre en código Oscar y un Mitsubishi Ki-21, un bombardero mediano Saji en misiones de reconocimiento. Más tarde, ese mismo día, sus Corsairs interceptaron 10 Ki-43 y derribaron 2 de ellos mientras ahuyentaban al resto. Después de llegar a Trincomalee, el escuadrón 1837 fue transferido al Victorious. El 30 de julio navegó hacia Durban para comenzar un reacondicionamiento que duró del 15 de agosto al 10 de octubre y regresó a Trincomalee el 1 de noviembre. El escuadrón 810 y sus barracudas fueron transferidos del barco al día siguiente y luego fueron reemplazados por los Vengadores del escuadrón 854. Durante las siguientes 6 semanas llevó a cabo un intenso régimen de vuelo en preparación para las próximas operaciones contra los japoneses junto con los demás portaaviones de la flota. El 22 de noviembre fue asignada a la recién formada Flota Británica del Pacífico, BPF, comandada por el almirante Sir Bruce Fraser. Fue asignada al primer escuadrón de portaaviones, comandado por el contraalmirante Sir Philip Bian, cuando llegó a Colombo a bordo del portaaviones Indefatigable. Una semana más tarde el Illustrious e Indomitable salieron para atacar una refinería de petróleo en Pangkalan Brandan, Sumatra, Operación Outflank. El grupo aéreo del primero ahora constaba de 36 Corsairs de 1830 y 1833 Squadrons y 21 Avengers de 857 Squadron. Cuando el avión se acercó al objetivo en la mañana del 20 de diciembre, estaba oscurecido por las nubes, por lo que se desvió al objetivo secundario del puerto en Belawandeli. Estaba parcialmente oscurecido por nubes y fuertes chubascos, por lo que el avión atacante solo tuvo un éxito moderado, incendiando algunas estructuras y destruyendo varios aviones en tierra. El 16 de enero de 1945, el BPF zarpó hacia su base principal en el Océano Pacífico, Sydney, Australia. En el camino los portaaviones de la primera CS atacaron Palembang el 24 y el 29 de enero, Operación Meridian.
El grupo aéreo del Illustrious constaba de 32 Corsairs y 21 Avengers por ahora y contribuyó con 12 de sus Avengers y 16 Corsairs al primer ataque, que destruyó la mayoría de los tanques de almacenamiento de petróleo y redujo la producción de la refinería a la mitad durante 3 meses. 5 días después, el BPF atacó una refinería diferente y el barco lanzó 12 Avengers y 12 Corsairs. El ataque tuvo mucho éxito a un alto costo. Entre las dos operaciones aéreas, sus escuadrones perdieron 5 Corsairs por fuego antiaéreo o cazas enemigos y uno debido a un problema mecánico en el despegue, así como 3 Avengers por acción enemiga. Sus Corsairs reclamaron 4 aviones enemigos derribados al igual que un piloto Avenger que reclamó la victoria sobre un Nakajima Ki-44 luchador Toho. La disciplina de fuego de la flota fue pobre cuando fue atacada por 7 bombarderos japoneses poco después de que el avión de ataque comenzara a aterrizar. Todos los atacantes fueron derribados, pero 2 proyectiles disparados por el indomitable o el acorazado King George V alcanzaron al Illustrious, matando a 12 e hiriendo a 21 hombres. Llegó el 10 de febrero y las reparaciones comenzaron cuando ingresó al Captain Cook Dock en Garden Island Dockyard al día siguiente, mucho antes de que el duque de Gloucester, gobernador general de Australia, lo inaugurara oficialmente el 24 de marzo. En ese momento, los problemas de vibración con el eje de la hélice central, que nunca se había reparado adecuadamente después de que fuera bombardeada en Malta, eran tan graves que se retiró la hélice y se bloqueó el eje, lo que redujo su velocidad máxima a 24 nudos. El 6 de marzo, navegó a la base de avanzada de la BPF en la isla de Manus, y después de su llegada una semana después, el Ilustre y sus hermanos el Indomables y el Victorious, así como el portaaviones Indefatigable, ejercitaron juntos antes de zarpar hacia Ulithi el 18 de marzo. El BPF se unió allí a la quinta flota estadounidense 2 días después, bajo la designación Task Force 57, TF-57, para participar en las operaciones preliminares para la invasión de Okinawa, Operación Iceberg. El papel británico durante la operación fue neutralizar los aeródromos de las islas Akishima, entre Okinawa y Formosa, a partir del 26 de marzo. Su grupo aéreo ahora constaba de 36 Corsairs, 16 Avengers y 2 hidroaviones Supermarine Walrus para trabajos de rescate. Del 26 de marzo al 9 de abril, la BPF atacó los aeródromos con cada periodo de 2 días de operaciones de vuelo seguido de 2 o 3 días necesarios para reponer combustible, municiones y otros suministros. Si bien los detalles precisos sobre las actividades de los escuadrones del portaaviones no están disponibles, se sabe que el oficial al mando del Escuadrón 854 se vio obligado a abandonar su Avenger en la mañana del 27 de marzo con la pérdida de sus 2 tripulantes. Finalmente fue rescatado esa noche por un submarino estadounidense. En la tarde del 6 de abril 4 aviones kamikaze evadieron la detección e intercepción por parte del CAP, y un bombardero en picado Yokosuka de 4 y 3 Judy, atacó a Illustrious en un picado pronunciado. Los cañones antiaéreos ligeros lograron cortar su ala de babor para que no alcanzara al barco, aunque la punta del ala de estribor destrozó la cúpula del tipo 272 montada en la parte delantera del puente. Cuando la bomba de 1000 kilos que transportaba detonó en el agua a solo 15,2 metros del costado del barco, la onda de choque resultante dañó gravemente a 2 Corsair estacionados en la cubierta y sacudió severamente el barco. La evaluación inicial de daños fue que se habían causado pocos daños, aunque las vibraciones habían empeorado, pero esto fue incorrecto ya que el daño a la estructura del casco y las placas resultó ser extenso. El vicealmirante Sir Bernard Rawlins, comandante de la Task Force 57, ordenó al recién llegado Formidable que se uniera a la Task Force para reemplazar Illustres el 8 de abril. Mientras tanto, continuó realizando operaciones con el resto de la flota. El 12 y 13 de abril, la BPF cambió de objetivo a aeródromos en el norte de Formosa y su hermana se unió al grupo de trabajo el 14 de abril. Desde el comienzo de la operación, su avión había realizado 234 salidas ofensivas y 209 defensivas, reclamando al menos 2 aviones derribados. Sus propias pérdidas fueron 2 Vengadores y 3 Corsarios perdidos en acción y un Avenger y 6 Corsarios por causas ajenas al combate. La llegada del Formidable permitió a Rawlins ordenar a Illustrious que fuera a la base de avanzada en la bahía de San Pedro, en Filipinas, para una inspección más exhaustiva. Llegó el 16 de abril y el examen realizado por buzos reveló que parte de su revestimiento exterior estaba partido y que algunos marcos transversales estaban agrietados. Las instalaciones allí solo podían proporcionar reparaciones de emergencia, lo suficiente como para permitirle llegar al astillero más grande en Sydney. Task Force 57 llegó a la bahía de San Pedro el 23 de abril para un periodo de reposición más completo e Illustrious transfirió aviones, repuestos, provisiones y pilotos recién llegados a los otros portaaviones antes de zarpar hacia Sydney el 3 de mayo. Llegó el 14 de mayo y partió 10 días después, con destino a Rosyth para reparaciones permanentes.
El Escuadrón 854 fue desembarcado mientras estaba en Sydney, pero el portaaviones mantuvo sus dos escuadrones Corsair hasta después de llegar al Reino Unido el 27 de junio. El 31 de julio, el capitán Stephens relevó a Lambe. El final de la guerra varias semanas después significó que ya no había ninguna urgencia en reacondicionar el Illustrious a tiempo para participar en la invasión de las islas de origen japonesas, y el almirantazgo decidió que se convertiría en el portaaviones de prueba y entrenamiento de la flota de origen. Su catapulta se actualizó para manejar aviones más pesados, su cabina de vuelo se mejoró aún más y su conjunto de radares se modernizó. Comenzó sus pruebas posteriores al reacondicionamiento el 24 de junio de 1946 y las pruebas de vuelo al mes siguiente. Relevó a Triumph como portaaviones de prueba en agosto y realizó pruebas en Firefly FR-4, Firebrante F-4, de Avilland Sea Mosquitoes y de Avilland Sea Vampires durante los próximos meses. El capitán Ralph Edwards relevó a Stephens el 7 de enero de 1947. El 1 de febrero, se unió a los otros barcos de la Home Fleet cuando se encontraron con el acorazado Vanguard Coma, que servía como el yate real para escoltar al rey Jorge VI en su primera gira real por Sudáfrica. Durante los siguientes meses, realizó prácticas de aterrizaje en cubierta para los pilotos de Avenger y Seafire antes de comenzar una breve reparación el 2 de abril. Después de la conclusión de la gira el 12 de mayo, navegó hacia aguas escocesas para practicar más aterrizajes en cubierta con el destructor Rocket como su Planeward. El 18 de julio se reunió con la flota nacional para participar en maniobras antes de que Jorge VI revisara la flota los días 22 y 23 de julio. El rey y la reina inspeccionaron a Illustrious y su tripulación, al igual que el primer ministro Clement Attlee y su esposa. Posteriormente se abrió para visitas del público antes de regresar a Portsmouth. En el camino, sirvió como pieza central de un ejercicio de defensa de convoyes cuando la RAF atacó con éxito el convoy. Después de las vacaciones de verano de su tripulación, reanudó las pruebas de aterrizaje en cubierta en septiembre y octubre, incluidas las pruebas iniciales del prototipo de caza a reacción Supermarine Attacker en el último mes. En noviembre, el gobierno aceleró la desmovilización de algunos miembros del Servicio Nacional y casi 2.000 hombres que servían en el Mediterráneo se convirtieron en elegibles para la liberación. Tuvieron que ser reemplazados por hombres del Reino Unido para que Illustrious transportó a los reemplazos a Malta, zarpó el 21 de noviembre y regresó el 11 de diciembre a Portsmouth. El capitán Carlyle asumió el mando el 24 de junio y el Illustre reanudó el entrenamiento de aterrizaje en cubierta. Los días 8 y 9 de noviembre, el avión de investigación Supermarine 510 realizó los primeros aterrizajes de un avión de ala en flecha a bordo de un portaaviones. Este avión fue uno de los antepasados del caza Supermarine Swift. Un mes después, el portaaviones comenzó un reacondicionamiento de 4 meses y fue sede del primer desembarco de portaaviones del de Avilland Sea Venom el 9 de julio de 1951. Más tarde en el mes, fue sede de Sea Fury SOF 802 y Firefly SOF 814 Squadrons para el ejercicio de la flota alada. El capitán Jellicoe relevó a Carlyle el 27 de agosto y el barco transportó 10 Fireflies del 814 Squadron a Malta a partir del 1 de octubre. Los cambió por Firebrands para el viaje de regreso. El 3 de noviembre comenzó a cargar la 39ª Brigada de Infantería de la Tercera División de Infantería en respuesta a los disturbios en Chipre que estallaron cuando Egipto derogó el Tratado Anglo-Egipcio de 1936. Zarpó 2 días después y llegó a Famagusta el 11 de noviembre. Regresó a Portsmouth el 19 de noviembre y comenzó a cargar el 45 Regimiento de Campo, la Artillería Real, el 1er Batallón, la Guardia de Coldstream y el Regimiento de Bedfordshire y Hertfordshire 2 días después. Illustrious zarpó el 23 de noviembre y llegó a Famagusta el 29 de noviembre. Regresó a Portsmouth el 7 de diciembre y no abandonó el puerto hasta el 30 de enero de 1952, cuando reasumió su papel habitual como buque escuela. Después de un breve reacondicionamiento a principios de 1952, participó en el ejercicio Castañuelas frente a la costa escocesa en junio y recibió a 22.000 visitantes durante los días de la Marina en Devonport Royal Dockyard en agosto. El 1 de septiembre recibió el Escuadrón número 4 y los escuadrones números 860, el Servicio de Aviación Naval Real de los Países Bajos para entrenamiento, así como el Escuadrón 824. Entre los 3 escuadrones tenían 20 Fireflies y 8 Sea Furies cuando participaron en el principal ejercicio de la OTAN Main Brace a finales de mes. Jellicoe fue relevado por el capitán Watson el 26 de septiembre y el Illustrious reanudó el entrenamiento hasta el 9 de diciembre, cuando se concedió licencia a su tripulación y el portaaviones comenzó una reparación. Luego se hizo a la mar el 24 de abril de 1953 para realizar pruebas y no reanudó el entrenamiento de pilotos hasta el mes siguiente.
Se reunió con los otros 4 portaaviones que sirvieron con el BPF por primera vez desde la guerra para la revisión de la flota de coronación de la reina Isabel II el 15 de junio en Spithead. Al día siguiente, los Fireflies del Escuadrón número 4 y el Escuadrón 824 aterrizaron a bordo para recibir más entrenamiento de aterrizaje en cubierta. Durante septiembre participó en el ejercicio Mariner con 3 escuadrones británicos de Fireflies y Sea Furies y un escuadrón holandés de Vengadores. El portaaviones reanudó el entrenamiento de vuelo frente a la costa norte de Escocia en octubre durante 2 semanas, pero pasó la mayor parte del año probando el nuevo sistema de aterrizaje en espejo que automatizó el proceso de aterrizaje de aeronaves a bordo. El Illustrious comenzó su último periodo de mantenimiento en Devonport Royal Dockyard el 10 de diciembre. El capitán Short relevó a Watson el 28 de diciembre. El reacondicionamiento se completó a fines de enero de 1954 y reanudó su función normal. El barco completó 1051 aterrizajes en cubierta y recorrió 7.477 kilómetros en abril. Hizo su primera visita a un puerto extranjero en muchos años en Le Havre, Francia, del 20 al 22 de marzo, donde subieron a bordo 13.000 personas. Después de otra ronda de operaciones de vuelo, visitó Trondheim, Noruega, el 19 de junio. Durante 12 días de entrenamiento en septiembre, completó 950 aterrizajes detenidos diurnos y nocturnos y 210 aterrizajes de helicópteros. Realizó sus últimos aterrizajes el 3 de diciembre y llegó a Devonport 4 días después para comenzar el desmantelamiento. El Illustrious fue pagado a fines de febrero de 1955 y fue remolcado a Gareloch y puesto en reserva. Fue vendido el 3 de noviembre de 1956 y desguazado a principios de 1957. Un modelo del HMS Illustrious de 1940 se exhibe en el Museo Naval de Mónaco. Otro modelo de Illustrious en su apariencia de finales de la guerra se encuentra en el Fleet Air Arm Museum en Yeovilton. Las características principales son: desplazamiento, 23.000 toneladas estándar. Longitud, 225,6 metros, 216,4 metros en su línea de flotación. Manga, 29,2 metros. Calado, 8,8 metros a plena carga. Planta motriz, 111.000 caballos, 83.000 kilowatts, 6 calderas Admiralty de 3 tambores. Propulsión, 3 ejes, 3 turbinas de vapor con engranajes. Velocidad, 56 km por hora. Rango operacional, 19.800 km a 19 km por hora. Tripulación, 1.299 oficiales y marineros. Sensores y sistemas de navegación, un radar de alerta temprana tipo 79. Armamento, 8 cañones dobles de 114 mm de doble propósito, 6 cañones antiaéreos óctuples de 40 mm. Armadura en el cinturón de línea de flotación de 114 mm, en la cubierta de vuelo de 76 mm, en los lados y extremos del hangar de 114 mm. Aeronaves transportadas, 36 aviones. Instalaciones de aviación, una catapulta.